Sujeto pedagógico en resistencia. Sujeto pedagógico en resistencia. Una nueva cultura en defensa de la educación pública. Sujeto pedagógico en resistencia es un programa radial realizado por el grupo de sujeto pedagógico y condiciones materiales de la práctica escolar del CEI de Adida. En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa, en tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. Bienvenidos a Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Les habla Lina Marcela Castañeda y estoy feliz nuevamente de estar en estos micrófonos. También aprovecho para dar agradecimiento a todos los saludos de solidaridad que dieron a mi familia y a mi persona. Hoy en Sujeto Pedagógico estará la institución educativa Campo Valdés, una institución que anteriormente nos ha acompañado en este espacio y hoy nos vienen a contar sobre cómo van todos estos procesos pedagógicos y en la actualidad qué parte el sistema cómo los está afectando y cómo está siendo obstructor en estos procesos pedagógicos. Pero antes vamos a saludar a nuestra directora Diana Lucía Pérez. Hola Diana, ¿cómo estás? Recibimos tu saludo. Buenas noches, Lina. Un saludo muy especial a los compañeros que hoy nos van a acompañar en la mesa de trabajo de Sujeto Pedagógico en Resistencia. También hago extensivo este saludo al equipo de comunicaciones de Adida y en especial a Sebastián Ospina, que hacen posible la realización de este programa. Darte la bienvenida, Lina, de nuevo al programa, que te vinculas nuevamente a este ejercicio pedagógico que se vincula a procesos de resistencia en medio de tanta oquedad que a veces nos acompaña. Hoy estaremos con los compañeros de la institución educativa Campo Valdés, que vienen pues planteando algunos ejercicios muy interesantes frente a lo que tiene que ver a las consecuencias, a las derivas de un currículo de resistencia. La palabra crítica se toma a la institución educativa Campo Valdés. Ellos en otras ocasiones nos habían compartido algunos elementos pertinentes al tema. Pero en estos días sabemos que fueron varios compañeros maestros, fueron objeto de amenazas y digamos que la institución educativa Campo Valdés, liderado por los maestros fundamentalmente y por la comunidad educativa, los estudiantes, han venido liderando un proceso muy significativo del cual hay que aprender mucho. Cómo no podemos permitir que estos hechos de amenaza se conviertan normales, que sale un compañero amenazado y nos quedamos todos ahí como atónitos, sin saber qué hacer, sino solamente preguntando cómo va el compañero en el comité de amenazados. Entonces los compañeros de Campo Valdés han liderado todo un ejercicio de protesta frente a estos hechos que son lamentables que pasen dentro de las instituciones. Eso se vincula también a esos procesos de resistencia, porque un maestro no debe ser amenazado por ser portador de una voz crítica. Un maestro no debe ser amenazado por ninguna circunstancia. Habrán cosas que nos equivocamos como somos seres humanos, pero para eso está el Código Disciplinario Único. No puede ser que volvamos normal el asunto de la moto que nos sale y nos dice que no podemos volver a la institución. Entonces, Sujeto Pedagógico en Resistencia también es un espacio para amplificar estos hechos que son de suyo deplorables. Sean todos bienvenidos a su programa, Sujeto Pedagógico en Resistencia.
Muchas gracias por la editorial, Diana, y también agradecidos por abrir estos micrófonos a la institución educativa Campo Valdés. Le cuento a todos los radioescuchas que yo hago parte de esta institución muy orgullosamente. Entonces, a lo largo del programa me van a escuchar también dando como mi punto de vista y mis aportes frente a las situaciones que se están presentando en la institución. También me acompaña otros miembros de la institución educativa Campo Valdés, como lo es Ángel Esteban Arredondo. Él es maestro, líder cultural y director del proyecto Guaira. Joanny Francisco Castro, coordinador de la institución educativa Campo Valdés, y Juan Carlos Villa Vélez, y maestro historiador que también se desempeña como docente en esta institución. Entonces, bueno, la idea de la noche de hoy es que nos contemos un poco cómo van esos procesos de currículo de resistencia que se llevan a cabo dentro de la institución educativa Campo Valdés, y que en meses anteriores nos contaban en este mismo espacio que era esa propuesta emancipadora, esa propuesta que reunía todos los saberes que están en la institución con un único propósito: aportar al desarrollo crítico y social de los estudiantes. Entonces, para comenzar, quisiéramos que el coordinador Joanny nos cuente un poco cómo está en la actualidad estos procesos en la institución. Buenas noches. Muchas gracias, Lina, en primer lugar por abrir esta posibilidad para hablar y de cierta manera denunciar lo que está pasando actualmente en la institución educativa Campo Valdés. En la actualidad tenemos una problemática bastante significativa que empieza a generarse a raíz de lo que yo podría llamar un ataque del sistema. Desde el año pasado quisimos organizar el trabajo en la misma lógica que la traíamos. Hicimos unos acuerdos para los proyectos formativos y el desarrollo pues, del currículo como lo teníamos planteado. Se hicieron promesas y cuando llegamos este año nos encontramos con una situación muy compleja que obstaculizó el avance específicamente en el desarrollo de los proyectos formativos. Pues nos encontramos con que el presupuesto institucional sufrió un detrimento tasado más o menos en el 25%, lo cual llevó a desfinanciar completamente los proyectos formativos. A raíz de esta situación, los educadores decidieron organizarse en asamblea general para analizar esta situación, para poder encontrar soluciones que nos llevaran a poder mantener la sostenibilidad de nuestra propuesta. Se tomó la decisión de suspender los proyectos formativos porque no teníamos la manera de desarrollarlos en esas condiciones, pero a raíz de esto se presenta lo más lamentable de la situación actual en la institución, y es las amenazas sistemáticas y reiteradas a los miembros de la comunidad educativa. Esta situación pues, nos pone a nosotros en un caos a nivel institucional. Confío en que el equipo de trabajo, como ha venido trabajando ahora y con la fortaleza que hemos mostrado nosotros como grupo, como conjunto, podamos salir de esta crisis, no arrodillarnos y tener la capacidad de seguir con la propuesta que desde hace tantos años venimos construyendo. Bien, Joanny, nos haces como un panorama de lo que está en la institución y de lo que se está ocupando en la actualidad la institución educativa. Entonces, vemos que hay un tema de presupuesto que es, digamos, como ese punto inicial donde los profes se organizan
para poder llevar a cabo estos, o sea, de cómo llevar a cabo estos procesos pedagógicos con el presupuesto que hay, y eso da pie a unos procesos de asamblea, ¿cierto? Entiendo entonces así. Más adelante yo creo que vamos a ahondar un poco en el tema y ver si esas amenazas sistemáticas que hoy estamos viviendo en la institución surgen a raíz de estos procesos de liderazgo que se da dentro de la institución o si son ajenos a ellos. Entonces cuéntenos un poco, profesor Juan Carlos, cómo se da este proceso de asamblea dentro de la institución, quién la organiza, quién la propone y qué se toca allí, qué se trabaja en estas asambleas. Bueno, les agradezco pues esta oportunidad de ponerle nombre a estos problemas tan interesantes de la educación y la sociedad, y sobre todo ponerle nombre de una manera pública, que es labor de nosotros los profesores, ser agentes del Estado de lo público. Pues yo soy un testigo vivo de lo que pasa en este colegio. Me he sorprendido demasiado de ver cómo este colegio marca la diferencia desde que llegué. Y lo que más me ha sorprendido es esa capacidad que tienen los profesores de ser coherentes con el enfoque pedagógico que es centrado en lo social, en lo crítico y en lo histórico. Por ejemplo, en este autor, Lev Vygotsky, el colegio se traza a partir de este enfoque, desarrollar el diálogo, desarrollar la comunicación, enfrentar problemas sociales del contexto, desarrollo de los talentos de los niños. Por ejemplo, enfrentar los problemas sociales del contexto. Esa es la definición de los proyectos formativos, que precisamente a propósito del déficit de presupuesto los tuvimos que suspender en asambleas. Pero yo lo que quiero destacar es la capacidad que tienen los maestros de reunirse para comunicarse y tratar de solucionar problemas sociales. Eso tiene un nombre, la capacidad de participar en asambleas. Es lo que más se puede destacar en este colegio, el espacio donde los profes tratan de desarrollar ese sujeto político, dando el ejemplo a la comunidad para resolver los problemas desde abajo. Eso es lo que caracteriza a esta institución, un liderazgo social en la asamblea de profesores, donde se representa toda la comunidad. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el coordinador. Miren, en Colombia, en otros sectores de menos importancia, entre comillas, en localidades, también hay comunidades que, aunque sean pequeñas, aunque no sean, entre comillas, tan importantes como un colegio, también pueden tener esa capacidad de reunirse y de tratar de enfrentar sus problemas. Y allá también ha llegado este problema de que les atacan, les amenazan su comunidad y sobre todo sus líderes sociales. Entonces, yo pienso que si hay señalamientos particulares, son sofismas de distracción acá. Esto se tiene que leer en el contexto que viene desarrollándose en Colombia del ataque a los liderazgos sociales, y que a fe que en este colegio es muy fuerte. Muy bien, entonces tenemos claro que estas asambleas se llevan a cabo y son lideradas por los mismos, llamémoslo líderes sociales educativos dentro de la institución, y que en estas asambleas se dialoga, se propone y se dan estrategias de cómo afrontar esta crisis financiera, que yo sé que no es solo de la institución Campo Valdés, sino en general de la educación pública. Profesor Ángel, cuéntenos en la práctica cómo ha afectado los procesos esta falta de presupuesto y las estrategias que se tuvieron que dar por emergencia propuestas por la asamblea. Por ejemplo, ¿qué pasó con el proyecto Guaira? Que en programas anteriores nos contabas que era una escuela de bandolas, de guitarras, música andina dentro de la institución. ¿Qué pasó con estos procesos culturales? Buenas noches, gracias por la invitación. Saludo a los compañeros de las diferentes instituciones, de los estudiantes, los padres de familia, la comunidad educativa. Yo quisiera hacer como un poquitico de la contextualización de este proceso. En el 2001 hubo un paro muy grande de los docentes y hubo unas negociaciones casi que urgentes, porque se llegó al momento en que si no se negociaban
y no sé, cedían algunas cosas, prácticamente la educación pública se iba a acabar más rápido. Entonces desde ahí como que se llegaron a unos acuerdos donde el Estado como que iba a empezar a disminuir ciertos rubros para la educación, y ya van como 20 años y entonces últimamente, como en la ciudad de Medellín pues como ha tenido recursos, ese hueco que dejaba el Estado los estaba llenando con recursos del municipio. Pero entonces ya con la pandemia, entonces ya el municipio se gastó la plata de la educación, la recreación y todo, y la salud, entonces ya no quedó plata para llenar ese hueco, y entonces ya este año ya no hubo plata para llenar ese hueco, y por eso es que entonces tengo entendido que entonces ya tocó la fibra de las aulas de los estudiantes. En todos estos años no es raro ver un docente que mete la mano al bolsillo, por ejemplo en mi caso, para poder sostener los proyectos. Uno es el que compra, por ejemplo en mi caso, pues instrumentos, las cuerdas, fotocopias, muchas cosas que los proyectos ya la institución no tiene ese rubro porque no le alcanza, porque es urgente en otras cosas, y entonces muchas veces el docente se vuelve pues como el gozador y el doliente de los proyectos. Entonces ya llega un momento en que ni la institución tiene el dinero ni el Estado, pero entonces llega un momento, y es que la comunidad educativa llega a un punto, y yo lo quisiera llamar como los nadies. De pronto algún nadies empieza a hablar de otro nadies, y ese nadies no defiende a ese nadies, y eso empieza a ser una bola, y empieza a ser como una cultura paraca, donde la gente empieza a amenazar a las personas para que no se les exija a sus hijos, a sus estudiantes, para que no sean tan críticos. O sea, usted sea un profesor, limítese a enseñar su materia, pero no hable de religión, pero no hable de política, pero no hable de lo social, no les enseñe tanto, pues, mejor dicho, regálele la materia más bien, o más bien, profesor, no se meta tanto no les abra tanto los ojos, no les abra tanta la mente, no le cuente el otro lado de la moneda. Entonces llega un momento en que, siendo importante esa parte económica que uno siempre le ha puesto, ya con esas amenazas, ya uno dice, a uno se le explota como el espíritu, como que se le cae esas ganas de seguir adelante, porque lo importante en ese momento no era el dinero, pero ahorita sí ya de pronto hay comunidades como que no estuvieran preparados para los proyectos, como que no quisieran seguir adelante, que sus hijos fueran un poco más críticos, y entonces ahí es donde yo digo que por eso es que en este momento en la institución educativa Campo Valdés el proyecto Guaira se tuvo que suspender, porque primero la institución ya no le llegó plata, o sea, físicamente no tenía de dónde. Entonces ya llega un momento en que se junta el hambre con la necesidad, y entonces ya ni la plata del docente es capaz de sostener un proyecto que es masivo, porque no es para lo que siempre se hace en los colegios, que el que le guste cantar, o sea, se escogen unos poquitos y se hace un grupo aparte, sino que era masivo, o sea, era para todos. Entonces hay un poquito de falta de conciencia como de la Secretaría de Educación, de apoyar estos proyectos que aportan para que los niños pues manejen su tiempo libre, para que evitar la droga, para evitar estos niños que llegaron pues de la pandemia, que llegaron todos como encocados, como que sin bailar, sin cantar, sin tocar instrumentos, y que estas posibilidades que tienen en la institución de poder volver a renacer y de florecer con todas estas actividades culturales se tenga que apagar por falta de unos centavos, porque esos proyectos se manejan con centavos. Bueno, muy bien, profe Ángel. Entonces entendemos que el proyecto Guaira tuvo que ser suspendido al interior de la institución educativa, y que no solo lo que afectó esa suspensión o ese ataque que está recibiendo estos procesos pedagógicos es por falta de presupuesto, sino que también vienen otras problemáticas a afectar estos procesos. Entonces, en este momento vamos a una pausa en Sujeto Pedagógico en Resistencia, y ya regresamos para conocer cuáles son esos otros factores que están interviniendo en estos procesos pedagógicos
pedagógicos en la institución educativa Campo Valdés. Ya regresamos. FECODE te invita a defender la educación pública, gratuita, de calidad, financiada, administrada directamente por el Estado y sin intermediarios. Porque es un deber patriótico de todos los colombianos. La educación es un derecho y no una mercancía. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. Si eres afiliado a Confenalco Antioquia, los ingresos familiares no superan los 4 salarios mínimos legales vigentes y tienes un beneficiario con incapacidad mínima de 30 días por enfermedad, convalecencia o accidente y está entre los 5 y 18 años, es tu oportunidad. Inscríbete en el programa Retos para Gigantes y conéctate con la escuela desde donde vivas tu incapacidad. Informes 828-3838, extensión 3023. Vigilado Supersubsidio. Quiero educación con calidad. Por eso los maestros deben tener salario digno. Una excelente atención en salud. Un estatuto docente que garantice la estabilidad laboral. Apoyemos a los maestros. FECODE reclama justicia. Quiero educación con calidad. Ya nos puedes escuchar y llevar en tu dispositivo móvil. Búscanos en Radio Box y en la aplicación Radios como Adida Radio. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es Adida Radio. Adida Radio. Regresamos a Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles con repetición los sábados a las 3 p.m. por la emisora virtual de Adida. Bueno, entonces quisiera que el coordinador Giovanni nos haga como una lista así de chequeo. ¿Qué situaciones precisamente y puntuales fueron las que dieron pie a que la Asamblea de Maestros decidiera suspender los proyectos formativos? Bueno, yo creo que hay un elemento básico que fue la parte de la financiación de los proyectos formativos. Sin embargo, lo que yo considero es que de pronto nos dejamos enredar un poquito, porque de una u otra manera queda la idea, y es bueno utilizar este espacio para aclarar esto, queda la idea en parte de la comunidad, tal vez de los compañeros, que lo que hicimos nosotros fue claudicar con el propósito de los proyectos formativos. Y lo que nosotros estamos haciendo realmente es darle vida a los proyectos formativos, no dejarlos morir por apatía, sino que de nosotros salga, digamos, esa responsabilidad de hacer un pare con los proyectos formativos para poder fortalecerlos a futuro. Que el año entrante, que los volvamos a retomar con mejores condiciones, con las garantías que a nosotros
necesitamos para que esta metodología o esta idea de educación que nosotros tenemos se pueda llevar bien a cabo. Parcialmente, creo que estamos cediendo a lo que yo consideraría un ataque a lo que es una propuesta emancipadora que nosotros venimos trayendo en construcción desde hace varios años. Pero no es así. Creo que nosotros como equipo de trabajo lo tenemos claro. Nosotros los proyectos formativos no han muerto. Los proyectos formativos están tomando un aliento para que posteriormente sean más efectivos y cumplan con la finalidad que estos tienen. Bueno, contémosle de pronto un poco a los nuevos radioescuchas, así muy puntual también, ¿en qué consistía la propuesta de los proyectos formativos? Los proyectos formativos creo que en su base tienen dos elementos fundamentales. El primero de ellos es tener una propuesta, una estrategia de integración de saberes. Esto va pues como orientado a una deuda histórica que hemos tenido en donde la educación, y que es lo que quiere el régimen, se compartimentalice tanto que no permite el diálogo incluso dentro de saberes. Entonces, lo primero que nosotros teníamos, o uno de los primeros ejes de los proyectos formativos, es una posibilidad de integración de saberes. Y el otro, que creo que es el más interesante, es poder, a través de estos proyectos, abordar problemas que se encuentran dentro del contexto real de los estudiantes. Y esto también nos da para responderle a otra deuda histórica de la educación, que es enseñar completamente en una descontextualización que desde mi perspectiva aísla a los sujetos, los pone a vivir un mundo que realmente no existe, mientras que los problemas que los atacan a diario, que los envuelven a diario, van quedando en el olvido, o peor, en la aceptación. Los proyectos formativos lo que hacen es precisamente despertar esta conciencia, que estamos en un contexto en donde la problemática es grande, y que a través de la educación y a través de enseñar cómo nosotros nos unimos, a través de enseñar cómo podemos aprovechar los espacios de ciudad, cómo podemos hacer un trabajo colaborativo, le podemos hacer frente a esos problemas que nos quieren hacer pensar que no tienen solución. Muchas gracias, coordinador Giovanni. Realmente la propuesta de los proyectos formativos al llegar a la institución es una propuesta que enamora y compromete a toda la persona, sea profesor, sea estudiante, que llega a la institución. Entonces realmente esperamos que todo el proceso pedagógico y de resistencia que estamos haciendo frente a que estos proyectos continúen, que esto sea un pare para un nuevo aliento y para, como el coordinador dice, fortalecer a estos proyectos, realmente se lleve a cabo. Por ejemplo, una de las propuestas que salió de asamblea es exigir que desde este año se tenga en cuenta un presupuesto claro y único para esta propuesta de los proyectos formativos. Entonces, la idea de todos estos espacios democráticos que nos tomamos los maestros van en vías a eso, ¿cierto? A crear propuestas y soluciones frente a las problemáticas dadas. Bueno, también acá hemos mencionado que han venido surgiendo una serie de señalamientos, una serie de amenazas, una serie de situaciones que están atentando contra ese liderazgo que se ve dentro de la institución. Cuéntenos, profesor Juan Carlos, esto ¿cómo lo ve usted? Sí, yo lo veo en el contexto del problema nacional, que es histórico, de ataque a los liderazgos sociales de diferentes maneras como una estrategia de gobernabilidad. Y esto, cuando llegan a las comunidades educativas, es muy triste, porque es una contravención
a las teorías pedagógicas, ¿cierto? Porque nosotros nos apoyamos en filósofos de la educación que nos enseñan a trabajar como líderes o como gestores sociales para inducir en el contexto que nos toca trabajar cambios contraculturales. Obviamente de una manera absolutamente pacífica y en los lineamientos de la ley. Yo veo este problema cuando llega al escenario de la educación, yo lo veo con solidaridad con respecto a los otros rincones de Colombia donde han llegado y ellos se han quedado un poquito aislados. De pronto nosotros no nos hemos quedado aislados. Por ejemplo, estamos en este momento denunciando a través de este medio y así la sociedad, distintos sectores de la sociedad nos vienen asistiendo y precisamente nosotros estamos exigiendo, yo personalmente exijo que en un lugar tan importante como es el territorio escuela sea soberana la Constitución, sea soberana la ley y sea soberana el Estado. Que nosotros estemos tranquilos, que la comunidad en general esté tranquila trabajando porque están desde un principio hasta un fin activados los protocolos del Estado. Específicamente pienso que se deben de garantizar los derechos fundamentales con las instituciones del Estado pertinentes. Así veo yo la situación, profe. Muy bien, Juan Carlos. Bueno, entonces, muy interesante lo que habla sobre que esta situación no la estamos callando, ¿cierto? No la dejamos solamente para la comunidad, sino que estamos alzando la voz todos los entes de la institución para rechazar y también para hacer visible de que ante estos desmanes que afectan directamente nuestra vida y directamente la educación pública, hay que hacer frente, hay que denunciar y hay que empezar a construir, pero a construir en unidad. Profesor Ángel, sabemos que eres uno de los directamente afectados al ser uno de los profesores que amenazan de manera directa en estos últimos hechos. Cuéntanos cómo sientes esta amenaza desde el sentir del maestro, desde el sentir de un maestro totalmente comprometido con su liderazgo cultural dentro de la institución, un maestro que entregó, digamos así, y yo creo que me atrevo a decir su vida a ese proyecto Guaira, donde realmente el propósito favorecía a la comunidad, al estudiante, a ese estudiante que no había tenido la oportunidad de tocar un instrumento musical, de darle las oportunidades que incluso la misma educación pública no ofrece en cuestiones de tiempo y, como usted lo mencionaba ahora, incluso de financiación, porque he sabido que usted de bolsillo propio, como pasa mucho con la educación pública, tenía que financiar este proyecto Guaira. Cuéntenos su sentir de maestro, cuéntenos cómo se siente hoy. Bueno, yo soy egresado de la Escuela Popular de Arte EPA. Esa escuela fue víctima de una persecución política. En esa época creo que era Luis Pérez el que estaba a cargo del municipio de Medellín como alcalde y acabó con la escuela Popular de Arte EPA. Los hijos de la Escuela Popular de EPA nos propusimos en que íbamos, como nos repartieron por todas las instituciones, entonces hacer una extensión de esa Escuela Popular de Arte EPA. Por eso muchos de los compañeros que me están escuchando que son de la EPA son como una extensión de esa EPA, donde enseñamos folclore. Tratar de nosotros de rescatar nuestra identidad cultural, rescatar nuestras danzas, nuestra música, nuestro teatro, nuestros sainetes, en los instrumentos de tiple, guitarra y bandola, cantar como una excusa, pues, y esas letras son también letras críticas, no son cantar los guaduales por cantar los guaduales, sino que también transmitir un sentimiento político y social y crítico a través de esas letras, de bambucos y de pasillos. Nosotros en las instituciones, la mayoría de los profesores utilizamos la nota en este caso de los proyectos para impulsar los proyectos para crear productos artísticos, ¿cierto? Y luego
proyectarlos a la comunidad y hacerles sentir a los estudiantes que ellos son capaces. O sea, no solamente los de estrato alto pueden acercarse a la cultura, porque pareciera que los de estrato alto son los únicos que pueden tener acceso a la danza, a la música, al teatro. Entonces en la institución acercamos eso en las mismas horas de educación artística. Las acercamos, no hacemos como en muchos colegios que para poder tener acceso a la cultura tienen que pagar profesores extra o en tiempo libre, entonces contratar un profesor, sino que hiciera parte del currículo de la institución era muy importante. En todos los posgrados que nosotros hacemos, siempre se nos dicen, el mensaje oculto de todos los posgrados que hacemos es acerquémonos a los estudiantes, acerquémonos. Casi que es una educación casi que uno a uno, como lo decía Howard Gardner en la teoría de las inteligencias, dependiendo de la inteligencia que tenga cada estudiante. En artes uno ve que si este niño aprende cantando, entonces uno podría ayudarle a ese estudiante a aprender química, física y lo que sea cantando, o si aprendes bailando o moviéndose, o si aprendes tocando un instrumento. Pero entonces algunas personas lo ven como un peligro que un profesor les enseñe diferente. Entonces muchas veces un profesor que está animado con un proyecto no cobra horas extras. Uno se queda, si uno sale a las 12:20, uno tranquilamente puede salir a las 4:05 sin necesidad de mirar la hora. Pero ya cuando la comunidad de pronto empieza a ver un profesor de estos como si fuera un peligro o como si fuera una persona que supuestamente los medios de comunicación hay veces nos tratan como dogmatizadores, y hay veces nos tratan hasta como de guerrilleros o de terroristas, porque nosotros estamos hablando la otra cara de lo que dicen los medios de comunicación, porque igual ya sabemos pues que los medios de comunicación tienen unos dueños, tienen unas tendencias políticas, y nosotros los docentes pues les abrimos los ojos a los estudiantes de que es que eso tiene otras caras. Entonces por eso muchas veces uno siente que de pronto la comunidad se siente que algunas personas no están de acuerdo, como que los estudiantes a través de la cultura se convierten en un ser crítico. Así es, profesor. Sabemos que esto no es un ataque, es un ataque contra su persona, pero también es un ataque contra ese proceso cultural que se llevaba. Vamos a una pausa en Sujeto Pedagógico y ya regresamos con qué ha hecho la institución, cómo se ha pronunciado, qué piensan los estudiantes, qué piensan los padres de familia de esta situación. Ya regresamos. ¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? Adida te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. En sus 30 años, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sí es viable y sostenible. Los docentes exigimos al gobierno cumplir los acuerdos firmados, así garantizar un régimen pensional y prestacional digno y un óptimo servicio de salud. Por nuestro futuro y el de nuestras familias, defendemos nuestro fondo. Unidos, vamos con FECODE.
Versos del Maestro, jueves 6 de la tarde y sábados 5 de la tarde por la emisora virtual de Adida, radio.adida.org.co, radio.adida.org.co. En Radio Box y en la aplicación Radios nos encuentras como Adida Radio. Adida Radio. Versos del Maestro. Propuesta literaria realizada por los docentes afiliados a Adida. Para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan una educación pública de calidad, FECODE invita a los colombianos a apoyar la propuesta de estatuto único que dignifique y profesionalice la labor docente. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es Adida Radio. Adida Radio. Con Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles 8 p.m. con repetición los sábados 3 p.m. por la emisora virtual de Adida. Bueno, entonces, antes de irnos a pausa, estaba el profesor Ángel contándonos su sentir frente a estos ataques que recibió su persona, pero también sus procesos culturales y pedagógicos dentro de la institución. Al inicio del programa contábamos que habían unos ataques sistemáticos que se estaban dando en el interior de la institución, que no sabemos su procedencia, pero que atacan a todos los profesores. Estos ataques inician con un correo, estos correos son encriptados y un primer correo amenaza de muerte directamente a todos los profesores y hace un señalamiento personal hacia uno de los docentes. Después viene una carta anónima a Secretaría de Educación, donde Secretaría de Educación pide que se pronuncie la institución frente a unos señalamientos, a unas quejas de manera anónima que llegan a esta institución, donde incluso de manera grotesca y muy reprochable tocan aspectos muy íntimos de la vida de 12 de los profesores de la institución, y también hacen unos señalamientos a nivel general de situaciones como que en la institución se pierde mucha clase, que sus alrededores son sucios y que no se hace nada, y otros tantos acusaciones sin fundamento. Acto seguido, en pocos días, 2 de nuestros profesores, uno de ellos aquí presente, el profesor Ángel, son interceptados por una motocicleta donde le hacen una amenaza directa contra su vida y les dan 2 días para que dejen la institución. Estos son los hechos que repudiamos desde el cuerpo docente y que también desde jornadas culturales para la reflexión y para la divulgación y el rechazo de estos señalamientos se hicieron dentro de la institución educativa. Entonces, la semana en que ocurrieron estos hechos, se hizo un alto, digamos así, un alto en esos procesos pedagógicos normales de la institución, y se hizo una jornada de reflexión y de solidaridad con los compañeros. Allí participaron padres de familia, estudiantes y docentes, y también estuvimos acompañados de diferentes medios de comunicación. Los estudiantes, por medio de carteles, alzaron su voz en solidaridad y también en rechazo a los actos que se vinieron dando en la institución. Sí, mire, yo quiero señalar, darle un mensaje de agradecimiento a nuestro líder, profesor Ángel de Artística, porque viene manejando esto con demasiado estoicismo, porque él nos está regalando una prueba de que a los líderes sociales los atacan es para atacar una comunidad, para atacar la democracia participativa, a partir de señalamientos personales,
que son simplemente distractores, sofismas de distracción para justificar ese ataque a las comunidades que ejercen un liderazgo social, que yo lo llamaría, practican o tratan de emerger practicando la democracia de manera participativa. Yo quisiera señalar el último comunicado que se lo atribuye un colectivo de activistas Vulnos. Yo pienso que ellos nos regalan la prueba de que realmente estos ataques son sistemáticos, porque ellos mismos lo dicen. Los ataques constantes que ha recibido la institución, nosotros somos los autores, y de una manera vergonzante proponen el perdón y proponen el diálogo, y precisamente la respuesta de la Asamblea es que exigimos que se investigue, que esta organización, que se investigue su naturaleza. Yo quisiera señalar el significado de Vulnus. Me puse en la tarea de investigarlos, y Vulnus significa herida, pero también hay una acepción que significa delito, un delito capaz de desestabilizar un principio de norma. Y yo pienso que eso es lo que viene pasando en la institución Campo Valdés. Nosotros, a partir de la norma, a partir del estudio, a partir de la teoría pedagógica, nos reunimos para resolver problemas sociales, y eso es lo que están atacando en cabeza de dos compañeros. Muy bien, profesor. Terminas con algo muy importante. Varios de estos señalamientos, y lamentablemente decirlo que son señalamientos no solo desde estos actores violentos que están haciendo esta serie de ataques, sino que también incluso desde el interior de la institución hay señalamientos de ese entre comillas, perdedera de clase, ¿cierto? Pero queremos desde acá volver a aclarar de que la supuesta perdedera de clase no es un asunto de asamblea, no es un asunto de intencionalidad, sino que es un asunto de deficiencia estatal de no tener un plan para suplir a aquellos maestros que se enferman, para suplir a aquellos maestros que por calamidades no pueden asistir a la institución, o si bien diferentes situaciones que se presentan en la vida de cualquier ser humano, porque también hay que hacer un llamado a eso, un llamado a que la comunidad entienda al maestro como un ser humano que también tiene una vida. Entonces, también aclarándole un poco a nuestros radioescuchas que el profesor Juan Carlos hacía referencia a un colectivo Vulnos. Este colectivo, este nombre sale a relucir en la institución porque el último comunicado que tuvimos de estos actores violentos fue otro correo encriptado donde directamente se hacen responsables de todos estos ataques sistemáticos que hemos recibido, y que incluso, como dice el profesor Juan Carlos, manifiestan que ya cumplieron su objetivo y que están hasta dispuestos a un diálogo sin rostro. Entonces, desde la Asamblea de Docentes nuevamente rechazamos estos actos, estas comunicaciones fantasmas que realmente no dan ningún parte de tranquilidad, ni tampoco se aceptan un perdón ante estos hechos tan reprobables que dejan en nuestra institución coja, los dejan sin dos compañeros que, como lo hemos manifestado a lo largo del programa, son dos grandes líderes dentro de nuestra institución, desde la parte cultural, desde la parte deportiva, desde la parte del liderazgo del profesorado. Entonces, queremos hacer claridad en que los profesores de la institución educativa Campo Valdés estamos comprometidos con y rechazamos todos estos actos que se han venido dando. Lina, es que, y compañeros, pensando en lo que nos manifestaba el profesor Juan Carlos, entonces se me viene a mí a la mente lo que expone Michel Foucault, la sociedad disciplinar, el panóptico. A través de la sociedad disciplinar lo que se hace es que se crean cuerpos dóciles, y los cuerpos dóciles son aquellos que aprenden a obedecer y que se rinden, que son sometidos y pasan a ser básicamente una máquina en el engranaje de un sistema económico. Como dirían, asnos que hacen girar la noria económica, porque es que en este momento
lo que llamamos el régimen no soporta que nosotros no le enseñemos a los estudiantes a obedecer y que por el contrario, como dice Freire, los estemos enseñando a pensar y a resistir el ataque sistemático de hechos. Desde la ley, desde la práctica de la ley, desde la práctica de la docencia, de la pedagogía, tenemos todo el derecho a ser gestores del cambio social. A eso estamos llamados, a partir, por ejemplo, de la reunión, a partir de desarrollar los talentos de la institución. Y yo redundo al profe Ángel, hay que hacerle un homenaje, porque ha sido el gestor de la alegría a través del arte. Y estos ataques han querido montarle a la comunidad la emoción de la tristeza, la emoción que permite el control, la emoción que permite la desmovilización, pero no lo están logrando porque precisamente para eso estamos acá poniéndole nombre a estos problemas y haciéndole un homenaje a nuestro gestor social de la cultura, que sabemos que en otro escenario va a ser una entidad, un agente de la alegría, un agente del arte, un agente de la emancipación. Así es. Reiterar que las enseñanzas y el cantar y el sonar de las guitarras de Guaira no se va a ir de la institución con la salida en físico del profesor Ángel. También decir que cada caminata, cada palabra crítica de nuestro profesor Elkin tampoco se va a ir con su presencia física. Todo ese legado va a quedar y quienes estamos allí en la institución vamos a seguir liderando esas semillas y que germinen todas esas semillas que ustedes dejaron. Profesor Ángel, si bien todo su legado queda y nos comprometemos a los que nos dejen estar ahí, seguir haciendo que eso germine, ¿usted qué se lleva a la institución educativa Campo Valdés? ¿Y qué mensaje le manda a los niños? No, pues por eso el proyecto se llamaba Guaira Siembra, Tiple, Guitarras y Bandolas, porque la idea es recoger después cosechas. Y puede ser que estos estudiantes más adelante se recojan los frutos de esa siembra, ¿cierto? Muchas veces uno viene a reaccionar con el arte ya después de muchos años, meses, días, décadas. A lo mejor esa semillita que logramos sembrar en los años, meses o días que hayan estado conmigo, de pronto florezca y que más adelante, que me ha tocado ver que estudiantes en la calle que me abrazan y me dicen qué bueno, yo ya vivo de la música o soy feliz porque descubrí en el arte una forma de vivir, de ser feliz. Ojalá que de pronto ese malentendido que existe de que cuando un proyecto, o sea, los proyectos generan en los estudiantes un poco más de disciplina y más exigencia. Y de pronto muchas personas confunden la exigencia con el bullying. Y como hay tanto bullying en los medios de comunicación donde se persiguen a los docentes que tienen una pasión por las cosas, entonces se ve mal que ese apasionamiento conlleve a dar resultados diferentes a lo que está en un currículo emanado por el Ministerio de Educación, donde ellos aprendan a ser felices, aprendan a resolver problemas y aprendan a socializar, a trabajar en equipo. Entonces, ojalá que no nos sigan haciendo eso a los docentes, porque es que nos apagan, nos van apagando. Cuando un docente es amenazado, se retrae, y entonces ya esas ganas de explotar y esas ganas de trabajar más horas y esas ganas de poner así sea la plata de su bolsillo, inmediatamente se apaga. Entonces ya uno dice, pues no, vamos a tener que trabajar como dice el microcurrículo del Ministerio de Educación, lo que hay que enseñar es lo que dice en el papel, y eso sería muy triste. Yo les agradezco mucho a mi equipo de trabajo, porque si por ejemplo la coordinación y la rectoría no me hubiera dejado
ser como el pajarito, o sea, no es lo mismo tener un pajarito dentro de una jaula que dejarlo que vuele. Y yo me sentía como un pajarito libre en esa institución porque me dejaban trabajar, y ojalá en muchas instituciones se les dé libertad a los docentes para que esas maestrías, esos doctorados, esas especializaciones que tienen los dejen evolucionar y los dejen en la misma institución dejar desarrollar esos proyectos, que mucha gente se queda con esos cartones guardados en la casa y solamente, profesor, haga lo que el Ministerio de Educación dice ahí, que hay que dar en un segundito o en un séptimo o en un octavo, sabiendo que nosotros que estamos tan cerca de los estudiantes hacemos esos diagnósticos y nos damos cuenta realmente qué es lo que necesita la comunidad. Entonces, a través del arte hemos ayudado mucho para que esos estudiantes tengan un hilo conductor y de pronto aprendan a entender más unas matemáticas a través de la música, aprendan a aprender más química y física a través de la danza y el teatro. Entonces, un saludo a todos mis compañeros y mis estudiantes. Por ahí, a la vuelta de la esquina nos estaremos viendo. Bueno, que hoy sea la oportunidad para decirle al profesor Ángel y al profesor Elkin que con el corazón arrugado, pero con una gran profunda indignación, hoy no les decimos adiós, sino que sabemos que cuando tenemos el mismo fin, el mismo propósito, el camino nos seguirá encontrando para seguir construyendo. Llegamos a la parte final de Sujeto Pedagógico en Resistencia y agradecemos la presencia del profesor Ángel Esteban Arredondo, Giovanni Francisco Castro, Juan Carlos Villa, en este espacio. Profes, ¿quieren despedirse del programa? Pues yo sí me despediría recordando de pronto alguna de las palabras de Pepe Mujica. Derrotado es solo aquel que baja los brazos y deja de luchar. Y para quienes nos están atacando, no crean que nos han derrotado. Están muy alejados de la realidad. Aquí, allá, en cualquier lugar, con cualquier comunidad en la que estemos, yo sé que el equipo que me ha acompañado a mí en este propósito, vamos a estar comprometidos con una educación emancipadora. Y como dice León Gieco, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. No estamos derrotados. Si eso es lo que están pensando, están demasiado equivocados. Aquí seguimos en pie y hasta el momento final que nos permita la vida. Yo diría que ese dolor que le han querido montar a los cuerpos de las comunidades se viene gestionando afortunadamente hacia una alegría, una resistencia con alegría. Yo le recordaría a mis queridos compañeros de la institución que fueron amenazados y a los otros de la comunidad de Colombia las palabras de un niño de séptimo afrocolombiano. Profe, si no le quedó grande ser líder social, no le va a quedar grande sortear este momento. Yo quisiera terminar así cortico, como decía Jorge Velosa, lo caro que es un fusil y lo feo que retruena y lo barato que es un tiple y lo lindo que suena. Me gustaría pues que eso lo escuchara alguien del gobierno, donde esa tanta plata que gastan en puentes y toda esa plata la pudieran gastar en cultura y en arte, serían más felices los estudiantes y los jóvenes de esta ciudad y de Colombia. Bueno, para finalizar el programa agradecemos al equipo de comunicaciones de Adida en cabeza de Sebastián Ospina por permitirnos acompañar este espacio. Los dejamos con las palabras y la guitarra de Silvio Rodríguez con su canción El Necio, que hace alusión a todo lo conversado hoy, y como reuniendo las palabras de mis compañeros, hoy con el corazón arrugado decimos hasta pronto y no estamos derrotados, estamos de pie. Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares,
para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.